único que se me ha olvidado comentaros en la plaza. Bueno, aquellos que habéis tomado tours en otras ciudades, igual en otras ciudades tipo Praga, en 3 horas realmente uno es capaz de recorrer toda la ciudad. Aquí en París tenemos un problema práctico, es que la ciudad es grande y más que nada que tiene importantísimos monumentos por aquí y por allá dispersos, con lo cual en 3 horas voy a hacer lo que voy a poder, ¿vale? Pero bueno, os digo, ahora muchos de los monumentos que os voy a explicar que no vamos a llegar a ver de cerca, ¿vale? Como veis, Notre Dame no vamos a pasar por allá, tampoco vamos a estar con el tribuno de Torre Eiffel, pero yo confío que después cada uno va a hacer sus vistas en profundidad, ¿vale? Y espero daros esto, un buen pantallazo de todo lo que es imprescindible París. Pero bueno, pues aquí la tenemos justo en el corazón de París, ¿eh? La Catedral de Notre Dame, mirad. Notre Dame empezaron a construirla para el año 1163, ¿vale? Y nació de la iniciativa del obispo de Sully. Bueno, era este obispo el que quería tener una catedral digna en estilo y en proporciones a la capital del reino. Pero bueno, antes de hablaros de la catedral en sí, hablaros del suelo sobre la que está Notre Dame, porque os diré que ahí donde tenemos la catedral, anteriormente lo que hubo allí fueron 2 iglesias episcopales y anteriormente ahí lo que hubo fue un templo galo-romano dedicado a Júpiter. Es decir, está en un suelo que desde el inicio de los tiempos ha sido dedicado al culto sagrado. Bueno, deciros que tardaron en construirla ni más ni menos que 200 años. No está mal, ¿eh? En la época ya tardaba la mitad, pero no está dedicada a María, de su nombre. Notre Dame significa Nuestra Señora, que es la Madre de Jesús, y forma parte del estilo gótico francés naciente, ¿vale? Es de lo primerísimo del gótico francés. Y esto del gótico, la palabra gótico, muchas veces la asociamos con cosas oscuras, cuando en realidad os diré que el gótico arquitectónicamente supone justamente todo lo contrario. Mirad, en el gótico lo que van a hacer va a ser incorporar nuevos elementos arquitectónicos, como son, por ejemplo, los contrafuertes. Que a ver, los contrafuertes, ¿veis la pared lateral? ¿Veis que tenemos como unos moritos pequeñitos que salen hacia afuera? ¿Sí? Luego, ¿alguno ha dado la vuelta por detrás de Notre Dame? ¿No? ¿Sí? Bueno, si no lo habéis hecho, hacedlo. Por detrás vais a ver todos los contrapesos volantes, que son estos muros así que salen como patas de araña. Es impresionante por detrás. Pues a ver, todos estos salientes de la pared principal, justamente lo que nos van a permitir va a ser liberar a la pared principal de su función puramente sustentante. Con lo cual, en el gótico, las paredes van a empezar a ser más delgaditas, más altas, y ahí también van a empezar a incorporar grandes ventanales, grandes rostones por donde va a entrar la luz. Lo que es fascinante en realidad es pensar que todos esos cambios arquitectónicos vinieron relacionados por un cambio de mentalidad. Mirad, anteriormente al gótico había el románico, que teníamos iglesias con muros muy gruesos, las ventanitas eran muy pequeñitas, de hecho en esa época las iglesias parecían más fortalezas, ¿no? ¿También por qué? Bueno, porque era una época en la que había muchos conflictos entre pueblos. ¿Y qué pasa? Que cada vez que te atacaban, la gente donde iba a refugiarse era la iglesia. ¿Qué pasará? Que para aquella época empezaremos a acercarnos al año 1000, ¿vale? Y en esa época pensaban que el año 1000 iba a suponer el fin de la humanidad. Bueno, hay que decir que 1000 años después no evolucionamos mucho, ¿eh? Pero bueno, se pasará el año 1000, se supera, ¿no? El año 1000 más que nada, y se ve que la humanidad ha acabado. Entonces ahí va a empezar a cambiar la concepción que se tenía de Dios. Va a dejar de pensarse que el Dios era un Dios malévolo, no castigador, para empezar a pensar que el Dios era un Dios salvador. Y de ahí que también que nacerá esta voluntad de ganar en altura con las catedrales para acercarse a esta nueva concepción de Dios y de la misma forma, pues, ganar luz y color dentro de la casa del Señor. Que de hecho hay que decir que la bóveda de crucería y el arco ojival, las principales incorporaciones del gótico, estaban enfocadas a esto, ganar en altura, acercarse a esta nueva concepción de Dios. Aunque bueno, también hay que decir que si concretamente Notre Dame de París es conocida en todo el mundo, y además es querida en todo el mundo, no es tanto por esto. Supongo que si todos conocíais Notre Dame, es porque esta catedral es la casa de un personaje que entre otros Walt Disney se encargó de hacer muy popular. ¿Sí o no? Quasimodo, el jorobado de Notre Dame. La pregunta es, claro, de ahí que se hizo tan popular. ¿Existió realmente Quasimodo? ¿Qué pensáis? Él dice, sí, por aquí, no sé, no se moja mucho, ¿sí? Bueno, mirad, la función que ejercía Quasimodo sí que existía, ¿vale? Encargado de las campanas. Ahora diremos que él, concretamente, existió únicamente en la imaginación de un escritor muy importante llamado Víctor Hugo. Sin embargo, la historia del jorobado es hermosa. Mirad, a finales del siglo XVIII va a vivirse la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se separa el Estado de la Iglesia y catedrales, iglesias, capillas van a ser completamente saqueadas, mutiladas. De hecho, os diré que durante la Revolución Notre Dame se utilizó como un almacén de alimentos. ¿Qué pasará? Que después de la Revolución Francesa, entramos en el siglo XIX, esta catedral seguía estando completamente devastada. Y hubo un momento dado en el que la ciudad de París se dijo, ¿sabéis qué? Esta catedral ya no es digna de una ciudad moderna. Mejor la derribamos, vamos a sacárnosla de encima. Pasó que empezaron a darse estas voces de que querían destruir Notre Dame. Víctor Hugo, que como os digo, va a ser el autor de la novela original, se dijo, ¿pero qué están diciendo? No podemos destruir esta maravilla. ¿Y qué hizo él?
pues escribió una novela. Que de hecho os diré que el título de la novela original no fue El Jorobado de Notre Dame. El título original es Notre Dame de París, porque para Víctor Hugo la estrella de la historia era la catedral. Y él utilizaba esto, la historia del jorobado, como una historia vehicular para poder hablar de forma un poquito más ligera, pues de toda la historia, de toda la arquitectura, de toda la belleza. Y lo que pasó es que a raíz de esta obra empezó en toda Francia un resurgimiento del gótico, una revalorización de este. Y os diré que fue en parte gracias a todo este movimiento que finalmente no la destruyeron. De hecho, imaginaréis que no solo no la destruyeron, sino que además la restauraron. De hecho, gran parte del aspecto que tiene hoy en día la catedral data de esta restauración, ¿vale? Que tuvo lugar en la década de 1840. Entonces, ahí, bueno, van a hacer el restaurón posterior, luego volverán a construir la flecha. Y otra parte que van a restaurar en esta época va a ser la Galería de los Reyes. Que, a ver, la Galería de los Reyes es esa colección de figurines que hay debajo del rosetón. ¿Sí los veis? Bueno, pues mirad, esos reyes son los reyes de Judea, ¿vale? Del Antiguo Testamento. Pasa es que en la Revolución Francesa, todo aquello que sonara a rey no les gustaba mucho. Entonces os diré que lo que hicieron los revolucionarios fue, aparte de cortar las cabecitas de los reyes de Francia, fue venir aquí, ¿vale? A Notre Dame, y destruyeron todas las cabezas también de la Galería de los Reyes. Entonces, como os digo, en esta restauración van a volver a poner las caras, pero os invito, cuando os acerquéis a Notre Dame, a que os fijéis. Porque cuando uno fija las caras, se da cuenta de que en realidad todos se parecen mucho. De hecho, hay 2 o 3 modelos y se han repitiendo. Pues esto es porque en esta restauración se habían perdido las referencias de las caras que había antiguamente y a falta de formación no se complicaron la vida, repitieron las caras y ahí siguen. Que de hecho una de las caras que utilizaron fue la del propio restaurador. Viollet-le-Duc dijo, ¿sabes qué? Pues yo aquí, la del propio restaurador, Viollet-le-Duc, esto se autorretrató y ahí sigue también el hombre para la eternidad. De hecho, si alguno visitara el Museo Medieval, el Museo de Cluny, que está aquí en el Bar Latino, en el siglo XX encontraron las referencias de las caras que había antiguamente y están ahí expuestas. Pero cuando veis ahí vais a ver que es una chapucilla lo que hicieron. Pero bueno, si no también Notre Dame, mirad, esta catedral ha sido escenario de grandes de los momentos de la historia, bueno, de París y en consecuencia de Francia. A ver, aquí en Notre Dame se casó Enrique IV de Francia. Entonces pregunto, ¿alguno le suena este nombre? ¿Enrique IV de Francia? ¿No mucho? Bueno, en realidad es normal, mirad, Enrique IV de Francia es un personaje que para Francia es muy importante. De hecho, os diré que los historiadores franceses le llaman el buen Enrique IV, porque lo consideran el rey más querido que ha tenido Francia. Pero la verdad es que fuera de Francia no es de los personajes como más conocidos. Pero bueno, en realidad Enrique IV es justamente uno de los personajes vehiculares de este tour, con lo cual no os preocupéis porque al final del tour vais a saber todos perfectamente quién fue Enrique IV, ¿vale? Pues bueno, yo os digo ahora que aquí se casó Enrique IV con la reina Margot. Y aquí, también en Notre Dame de París, para el año 1804, un personaje, este sí más conocido, un señor que era así más bien bajito de estatura, pero que tenía un ego muy muy grande. Napoleón Bonaparte, exacto. Aquí en Notre Dame se coronó emperador, ¿vale? Que bueno, que os diré que lo que hizo concretamente Napoleón Bonaparte fue autocoronarse emperador. Mirad, antes de Napoleón, bueno, antes de la Revolución Francesa, aquí en Francia había monarquías absolutistas. En el absolutismo se consideraba que si el monarca tenía derecho al poder absoluto es porque él era el emisario de Dios, con lo cual cada vez que sonaba al nuevo rey venía el Papa, ¿no? Como representación de Dios en la tierra, y en la ceremonia era el Papa el encargado de coronar a quien fuera. Es que bueno, Napoleón, si algo nos demostró después de conquistar media Europa, es que a él el poder le gustaba. ¿Y él qué va a querer decir? Que él no necesitaba ni de Dios ni de nadie, ¿no? Para hacerse con el poder, con lo cual lo que pasó en su ceremonia, de hecho también cuando entréis dentro de Notre Dame me encantaría que tomáis un momento para visualizar la escena, ¿vale? Imaginad, Notre Dame abarrotado, de hecho todas las eminencias del mundo ahí reunidas, el Papa País Óptimo, muy solemne, haciendo discurso, acaba con el discurso, va a buscar la corona para coronar a Napoleón, y en ese momento lo que hizo Napoleón Bonaparte fue levantarse de su trono, arrebatar la corona de las manos del Papa, se colocó donde tenía que ser coronado, ¡panán! Y se coronó él solito. Después fue a buscar la segunda corona, fue donde estaba su mujer, Josefina, coronó él también a Josefina, y se quedó, imagino yo, que bien a gusto, ¿eh? Bueno, no sé vosotros, pero yo soy el Papa y me roban la corona de las manos en medio de Notre Dame y una de dos, o lo mato, o me da a mí un ataque de ansiedad. Es decir, yo imagino este momento como algo súper tenso, ¿no? Ahí como súper intenso. Pues ya os digo ahora que... ¿Habéis ido al Louvre alguno? ¿Sí? Bueno, supongo que vais a ir al Louvre, ¿no? En general. Bueno, cuando veáis al Louvre veréis que una de las grandes obras que hay en el Museo del Louvre es un cuadro de tamaño gigantesco que se llama Autocoronación de Napoleón, que de hecho este cuadro fue un encargo de Napoleón al artista David para que inmortalizara este momento. Os digo, el cuadro es bastante gracioso porque justo se nos pinta el momento en el que Napoleón está coronando a su mujer, ¿vale? Pues digo, en este cuadro también aparece el Papa, pero os digo ahora que el Papa aparece justo detrás de ellos y está sentadito,
la mar de tranquilo. De hecho, está mirando como Napoleón con ojos. Y dice, un momento, porque la información que nos da por lo menos el cuadro es que el Papa está probando esta escena. Pues ya desde ahora que me lete del cuadro me parece bastante revelador, porque también lo que pasó en la realidad es que Napoleón y el Papa habían llegado a un acuerdo, ¿vale? Esto era un teatrillo, es una forma que tenía Napoleón, pues sí, de mostrarse fiel a sus ideas y a los ideales de la revolución cara al pueblo, pero por otro lado no le interesaba para nada perder la simpatía de la Iglesia, ¿vale? Con lo cual habían llegado a un acuerdo y vaya, que si el Papa aparece sentado en el cuadro es porque en la realidad tampoco se podía levantar de lo que le pesaban los sobres que iban a los bolsillos. Es decir, hay cosas que no cambian, pero bueno. Si vais a alguno a Versalles, en Versalles tienen otra copia de este cuadro, que se hicieron en su época dos copias, una está en el Louvre y el otro está en Versalles. Pero bueno, si no también, aquí en Notre Dame, aquí se albergan las reliquias de la Pasión de Cristo, ¿vale? Hay un trozo de la corona de espinas, un trozo de la cruz y hay dos clavos. No siempre está en Notre Dame, ya os hablaré de dónde estaban antes, pero bueno, antes de abandonarla, temas prácticos, para visitarla está abierta de las 8:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Entrada gratuita, ¿vale? Se entra por delante y de hecho, si cuando vayáis veis que la pila es muy larga, que no se eche para atrás. Digo porque suele hacerse mucha pila, pero avanza muy rápido y por dentro hay que verla sí o sí, es impresionante, ¿vale? Luego, si alguno interesa, a partir de las 6:30 hacen misa, ¿vale? Luego, para subir a las torres, eso ya no es gratuito y aparte es bastante más lento. Tendríais que subir por el lateral de la torre a la izquierda, ¿vale? Es en el lateral que se hace la pila. Tiene un coste de 9 euros y ahí calculad una horita de fila, ¿vale? El frente es este. El frente es este, exacto. Y luego del lateral de la torre a la izquierda para subir las torres. Y luego es esto, dad la vuelta por detrás porque por detrás es espectacular, ¿vale? Hablando de las torres, ¿puedes mirar un momento las torres? ¿Todos mirando las torres? Las torres, vale. ¿Os da la impresión de que una de las torres es más ancha que la otra? Sí, ¿verdad que sí? Y uno dice, madre mía, 200 años de construcción para que se equivocaran las proporciones. No, obviamente, esto no es un error, esto estaba buscado. ¿Por qué? Mirad, porque en la Edad Media se consideraba que la perfección absoluta la encontramos únicamente en el reino del Señor. ¿Quién ha hecho Notre Dame? El hombre. De ahí que, aunque esto, que se buscara a voluntad una pequeña simetría para recordar que aquí en la Tierra siempre somos imperfectos. Curioso. Entonces, bueno, si queréis tomarle fotos, pues aquí la tenemos. Yo os espero aquí al ladito, que os voy a hablar, luego os hablaré de dónde están antes las reliquias de la Pasión de Cristo.